Todos pasaban de largo. Nadie se detenía. En medio de la plaza, una niña de apenas 8 años permanecía sentada, abrazando un cuaderno de dibujos como si fuera su único refugio. No escuchaba las risas, ni los pasos, ni las voces que la rodeaban, y tal vez por eso era invisible para el mundo. Ignorada por todos, olvidada como si no existiera, su silencio parecía condenarla a una soledad eterna, hasta que una mujer, distinta a las demás, se atrevió a mirarla a los ojos. Y en ese instante, sin saberlo aún, descubrió que había una manera de hablar con ella. No con palabras, sino con el corazón. Era una mañana como cualquier otra en la plaza del barrio. Las palomas picoteaban migajas cerca de la fuente. Los niños corrían entre los bancos y las madres conversaban mientras vigilaban a sus pequeños. Pero en medio de toda esa vida cotidiana había una presencia que todos parecían evitar sin siquiera darse cuenta. Sentada en el borde de un banco de madera desgastada, una niña de 8 años mantenía la mirada fija en las páginas de un cuaderno de tapas azules. Sus dedos pequeños trazaban líneas invisibles sobre dibujos incompletos. Una casa sin puerta, una figura femenina sin rostro, y palabras que comenzaban pero nunca terminaban. Su cabello castaño claro caía como una cortina sobre sus mejillas, ocultando unos ojos que reflejaban una tristeza demasiado profunda para su edad. Vestía un suéter gris demasiado grande para su cuerpo menudo y unos zapatos que habían conocido mejores días. Pero lo que más llamaba la atención no era su apariencia humilde, sino la barrera invisible que parecía separarla del mundo. La gente pasaba a su lado como si fuera parte del mobiliario urbano. Madres que empujaban carriolas desviaban la mirada cuando se acercaban demasiado. Niños que corrían en su dirección cambiaban de rumbo instintivamente. Ancianos que se sentaban en bancos cercanos elegían otros lugares apenas la notaban. No había gritos de desprecio ni gestos deliberados de rechazo. Era algo más sutil y quizás por eso más cruel. Era como si su presencia incomodara de una manera que nadie podía explicar, como si llevara consigo una tristeza tan palpable que la gente la evitaba por instinto de autoprotección. La niña no alzaba la vista hacia los transeúntes. Permanecía concentrada en su cuaderno, pasando las páginas con una delicadeza que contrastaba con la dureza del mundo a su alrededor. De vez en cuando llevaba su mano derecha hacia los labios, como si quisiera llamar a alguien, pero el gesto se desvanecía en el aire sin producir sonido alguno. En una de las páginas había dibujado una mujer con brazos extendidos hacia una figura más pequeña. Las líneas eran temblorosas, como trazadas por alguien que recuerda más con el corazón que con la vista. Al pie del dibujo, con letras desiguales, había escrito «Ma», y después, como si las fuerzas le hubieran faltado, el trazo se interrumpía. El sol comenzaba a elevarse, creando sombras que danzaban entre las hojas de los árboles. La plaza se llenaba gradualmente de más vida, más voces, más movimiento. Pero la niña permanecía inmóvil en su rincón de soledad, ajena a la sinfonía cotidiana que la rodeaba. Un grupo de niños de su edad jugaba cerca de los columpios. Sus risas se elevaban hacia el cielo azul, creando melodías de infancia que deberían haber sido familiares para cualquier niña de 8 años. Pero ella no volvía la cabeza hacia ellos. No había en sus ojos la curiosidad natural de querer unirse al juego. Era como si viviera en una dimensión paralela, presente físicamente, pero ausente de la alegría compartida. ¿Por qué nadie se detenía a mirarla? ¿Qué había en esa pequeña figura que generaba tanta indiferencia? Las preguntas flotaban en el aire como hojas llevadas por el viento, esperando a alguien que se atreviera a buscar las respuestas. En la vida, ¿alguna vez viste a alguien ser ignorado como si no existiera? Si esta historia ya tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Porque a veces, las almas más hermosas son las que el mundo no sabe cómo mirar. Pero el destino, ese tejedor silencioso de encuentros imposibles, ya había puesto en marcha los hilos de una historia que cambiaría 2 vidas para siempre.
Una mujer que cruzaba la plaza sin saberlo estaba a punto de cambiarlo todo. Había algo en la manera en que Elena caminaba esa mañana que la hacía diferente del resto. No era prisa lo que movía sus pasos, sino una tranquilidad que parecía emanar desde lo más profundo de su ser. A los 57 años, había aprendido que la vida tenía su propio ritmo y que a veces las cosas más importantes sucedían justo cuando uno menos las esperaba. Su cabello castaño, salpicado de canas que se negaba a teñir, estaba recogido en un moño bajo que revelaba unos ojos verdes que habían visto mucho mundo. Vestía un vestido sencillo de flores pequeñas y llevaba en las manos una bolsa de tela con las compras del mercado. Elena trabajaba como costurera en un pequeño taller del barrio, y sus manos, curtidas por años de trabajo, tenían esa suavidad especial que solo poseen quienes han dedicado su vida a crear cosas hermosas. Iba cruzando la plaza como cada mañana, cuando algo la detuvo. No fue un sonido ni un movimiento brusco. Fue más bien una sensación, como si una voz silenciosa le hubiera susurrado al oído que mirara hacia la izquierda, y entonces la vio. Sentada en aquel banco, tan pequeña y tan sola que parecía un pajarito caído del nido, estaba la niña del cuaderno azul. Elena se detuvo en seco, sintiendo cómo algo en su pecho se removía con una fuerza que no había experimentado en años. No era solo la soledad evidente de la pequeña lo que la conmovió. Era algo más profundo, una tristeza tan intensa que parecía irradiar desde su pequeña figura como ondas en un estanque. Elena había desarrollado, a lo largo de los años, una sensibilidad especial para detectar el dolor ajeno, quizás porque ella misma había conocido demasiadas pérdidas. Se acercó lentamente, con el cuidado de quien se aproxima a un animal herido. La niña no levantó la vista, completamente absorta en las páginas de su cuaderno. Elena pudo ver entonces los dibujos, trazos temblorosos que hablaban de recuerdos fragmentados y esperanzas incompletas. «Buenos días, pequeña», murmuró Elena con su voz más suave, deteniéndose a unos metros de distancia. La niña no reaccionó, ni siquiera un pequeño movimiento de la cabeza que indicara que había escuchado el saludo. Elena frunció el ceño, pensando que quizás estaba demasiado concentrada en sus dibujos. «¿Cómo te llamas, niña bonita?», intentó de nuevo, esta vez un poco más alto. Silencio absoluto. Elena se acercó un poco más y se sentó cuidadosamente en el otro extremo del banco, manteniendo una distancia respetuosa. Desde ahí pudo observar mejor a la pequeña. Sus ropas estaban limpias pero desgastadas, como si alguien se esforzara por mantener su dignidad a pesar de las circunstancias difíciles. Sus zapatos tenían pequeños agujeros en las suelas, y sus calcetines blancos mostraban señales de haber sido remendados más de una vez. Pero lo que más llamó la atención de Elena fue la expresión en el rostro visible de la niña. No había rastro de rebeldía o malicia, como podría esperarse de una niña que ignore deliberadamente a un adulto. En cambio, había una concentración pura, casi meditativa, como si los dibujos fueran lo único que existiera en su mundo. Elena decidió intentar un enfoque diferente. Suavemente, sin hacer movimientos bruscos, se acercó un poco más y tocó delicadamente el borde del banco, haciendo que vibrara ligeramente. Por primera vez, la niña alzó la vista. Los ojos que encontraron los de Elena eran de un marrón tan profundo que parecían pozos de tristeza antigua. Pero no había miedo en ellos, ni desconfianza, solo una curiosidad cautelosa, como si no estuviera acostumbrada a que alguien la mirara directamente. Elena le sonrió con toda la calidez que pudo reunir en su corazón. La niña la observó durante unos segundos, como estudiando su rostro, y luego hizo algo que partió el alma de Elena en 1000 pedazos. Llevó su manita derecha hacia sus labios y después la extendió hacia ella, como si estuviera enviando un beso al viento. Pero de sus labios no salió sonido alguno. Elena sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Había algo profundamente conmovedor en ese gesto silencioso, en esa manera tan pura de intentar comunicarse sin palabras. «Eres muy dulce», le dijo Elena, aunque una parte de ella,
comenzaba a sospechar que quizás sus palabras no estaban llegando a los oídos de la pequeña. La niña volvió entonces su atención al cuaderno, pero esta vez lo giró ligeramente hacia Elena, como invitándola a ver sus dibujos. Elena se acercó un poco más, con el corazón acelerado por una mezcla de ternura y preocupación creciente. En la página abierta había un dibujo de una casa, pero no era una casa completa. Le faltaba la puerta, como si el acceso al hogar fuera incierto. Al lado había dibujado una figura femenina con los brazos extendidos, pero el rostro estaba borrado, como si hubiera sido dibujado y borrado muchas veces. «¿Quién es ella?», preguntó Elena, señalando suavemente la figura del dibujo. La niña siguió su dedo con la mirada, pero no respondió. En su lugar, pasó la página y mostró otro dibujo. Esta vez era más elaborado. Una mujer y una niña tomadas de la mano, caminando hacia un horizonte que parecía prometedor. Pero las líneas estaban interrumpidas, como si la historia hubiera quedado a medias. Elena observó cómo la niña trazaba con su dedo el contorno de la figura femenina, una y otra vez, como si fuera un ritual reconfortante. Había en ese gesto una nostalgia tan profunda que Elena sintió que su propio corazón se partía. Fue entonces cuando lo notó, un detalle que confirmó sus sospechas crecientes. Un grupo de palomas había aterrizado cerca del banco, arrullando y batiendo las alas ruidosamente. Elena, por instinto, volvió la cabeza hacia ellas, pero la niña no se inmutó, ni siquiera un parpadeo que indicara que había percibido el sonido. Elena volvió a mirarla con nueva comprensión. Cuidadosamente dio una palmada suave. La niña no reaccionó. Elena repitió el gesto, un poco más fuerte. Nada. El corazón de Elena se llenó de una mezcla de compasión y asombro. Todo comenzaba a tener sentido. La indiferencia de la gente, la soledad de la niña, esos gestos silenciosos tan expresivos. En ese momento descubrió la verdad. La niña no escuchaba ni una sola palabra. El mundo se detuvo por un instante para Elena. De repente, todo adquirió un significado nuevo y doloroso. La manera en que la gente evitaba a la niña, su aislamiento en medio de la bulliciosa plaza, esos gestos tan expresivos que hablaban más que 1000 palabras. Elena sintió una oleada de indignación mezclada con ternura. ¿Cómo era posible que una sociedad entera hubiera decidido ignorar a una criatura tan vulnerable simplemente porque se comunicaba de manera diferente? Pero al mismo tiempo, comprendió que no todos tenían la culpa de manera consciente. Muchas personas simplemente no sabían cómo acercarse a alguien cuyo mundo sonoro era distinto al suyo. Con una delicadeza infinita, Elena extendió su mano y tocó suavemente el brazo de la niña. Esta vez, la pequeña levantó la vista inmediatamente, confirmando que respondía al tacto de una manera que no lo hacía al sonido. Elena le sonrió y llevó su mano al pecho, señalándose a sí misma. «Elena», articuló lentamente con los labios, exagerando los movimientos para que fuera más fácil de leer. La niña la observó con atención, como estudiando cada gesto. Luego, con una timidez adorable, señaló su propio pecho e hizo un movimiento con los labios. Elena no pudo descifrar exactamente lo que decía, pero el intento de comunicación la emocionó profundamente. «¿Puedo ver tus dibujos?», preguntó Elena, articulando claramente y señalando el cuaderno. Para su sorpresa, la niña pareció entender. Con cuidado, le extendió el cuaderno, pero manteniéndolo entre sus pequeñas manos, como si fuera su tesoro más preciado. Elena comenzó a pasar las páginas lentamente, y lo que vio le partió el corazón. Cada dibujo contaba una historia de pérdida y esperanza. Había imágenes de una mujer joven con cabello largo y sonrisa amplia, siempre junto a la figura de una niña pequeña. En algunos dibujos, la mujer tenía los brazos extendidos hacia la niña. En otros, ambas figuras caminaban tomadas de la mano hacia un horizonte lleno de colores. Pero conforme pasaba las páginas, Elena notó un cambio. Los dibujos se volvían más oscuros, más incompletos.
La figura de la mujer comenzaba a desvanecerse, hasta que en las últimas páginas aparecía solo como un contorno borroso. En una página que llamó especialmente su atención, la niña había dibujado una cama con una figura acostada, rodeada de flores. Era un dibujo simple pero profundamente conmovedor. Al pie de la página, con letras temblorosas, había escrito «Mamá», y luego, como si las fuerzas le hubieran fallado, el trazo se interrumpía en una M incompleta. Elena levantó la vista hacia la niña, que la observaba con esos ojos profundos llenos de una sabiduría prematura. No hacían falta palabras para entender la historia que esos dibujos contaban. Era la historia de una niña que había perdido a su madre y que desde entonces vivía en un mundo no solo silencioso, sino también terriblemente solitario. «¿Dónde está tu mamá ahora, pequeña?», preguntó Elena con suavidad, aunque sabía que la respuesta podía ser devastadora. La niña señaló hacia arriba, hacia el cielo, con un gesto tan puro y tan definitivo que no dejaba lugar a dudas. Luego llevó ambas manos a su corazón y cerró los ojos por un momento, como si estuviera sintiendo una presencia invisible. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esa niña tan pequeña y tan vulnerable había encontrado su propia manera de mantener viva la memoria de su madre. Los dibujos no eran solo arte infantil, eran cartas de amor, recuerdos preservados en tinta y papel. «¿Y tu papá?», intentó preguntar Elena, pero la expresión confundida de la niña le indicó que quizás esa figura nunca había existido en su vida, o al menos no de manera significativa. La niña pasó entonces a una página diferente, una que Elena no había visto antes. En ella había dibujado una plaza que se parecía notablemente a donde estaban sentadas. Pero en el dibujo, la plaza estaba llena de gente que caminaba sin mirar hacia una pequeña figura sentada en un banco. Elena sintió un escalofrío. La niña no solo era consciente de su aislamiento, sino que lo había documentado con una precisión que era tanto artística como desgarradora. Pero luego en la misma página había algo más, un segundo dibujo, más pequeño, donde aparecía la misma escena, pero con una diferencia crucial. Una figura femenina se había acercado al banco. Las dos figuras, la niña y la mujer, estaban una frente a la otra. Elena se dio cuenta de que ese dibujo había sido hecho muy recientemente. Los trazos eran más frescos, la tinta aún no había perdido su intensidad. La niña había estado dibujando su encuentro incluso mientras sucedía. «¿Esa soy yo?», preguntó Elena señalando la figura adulta del dibujo. La niña asintió con timidez, pero en sus ojos había un destello de algo que Elena no había visto antes: esperanza. Fue entonces cuando Elena notó algo que la hizo contener la respiración. En el margen de la página, escrito con letra pequeña y cuidadosa, había un nombre que le resultaba terriblemente familiar: Rosa Esperanza Mendoza. Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Ese nombre que no había escuchado en años, que había estado enterrado en los rincones más profundos de su memoria, junto con promesas que creía olvidadas. La mujer recordó algo de su pasado, una promesa que aún no había cumplido. Los recuerdos llegaron como una avalancha incontenible. Rosa Esperanza Mendoza. Elena cerró los ojos y de repente tenía 25 años otra vez, trabajando en la fábrica textil del otro lado de la ciudad. Rosa era su compañera de turno, una joven de apenas 20 años, con una sonrisa que iluminaba incluso las mañanas más grises. Se habían hecho amigas de esa manera intensa, en que solo pueden hacerlo dos mujeres que comparten largas horas de trabajo y conversaciones susurradas durante los descansos. Rosa le había contado sus sueños: casarse con el hombre que amaba, tener hijos, construir una familia llena de amor y risas. Pero la vida, como tantas veces sucede, había tejido otros planes. Elena abrió los ojos y miró nuevamente a la niña que tenía enfrente. Los rasgos, ahora que sabía qué buscar, eran innegablemente familiares. La forma de los ojos, la delicada estructura del rostro, incluso esa manera particular de inclinar la cabeza cuando se concentraba,
Todo era Rosa en miniatura. ¿Tu mamá se llamaba Rosa?, preguntó Elena, articulando cada sílaba con cuidado. La niña la miró fijamente y después asintió lentamente. Pasó las páginas del cuaderno hasta llegar a uno de los primeros dibujos, donde había escrito Rosa con letras grandes y coloridas, rodeadas de corazones y flores pequeñas. Elena sintió que se le quebraba la voz. Rosa había muerto sin que ella lo supiera, dejando atrás a esta pequeña criatura sorda que ahora vivía en un mundo de soledad y silencio. ¿Cómo había sucedido? ¿Cuándo? ¿Por qué nunca se enteró? Pero las preguntas podían esperar. En ese momento, lo importante era la niña que tenía delante, que la observaba con esos ojos enormes, llenos de una esperanza cautelosa. Elena recordó entonces algunos de los gestos básicos del lenguaje de señas que había aprendido años atrás, cuando trabajaba como voluntaria en un centro comunitario. Sus manos temblaron ligeramente mientras formaba la seña para amiga, llevando sus índices juntos y luego intercambiándolos. Los ojos de la niña se iluminaron con una intensidad que Elena no había visto hasta entonces. La pequeña repitió el gesto, pero luego añadió algo más. Llevó sus manos al corazón y después las extendió hacia Elena. «¿Me estás diciendo que soy tu amiga del corazón?», preguntó Elena emocionada. La niña sonrió por primera vez y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Ya no era la niña triste y solitaria del banco. Ahora era una criatura radiante que había encontrado por fin alguien que podía hablar su idioma. Elena se esforzó por recordar más señas, apuntó hacia sí misma y después hizo el gesto que recordaba para cuidar. La niña observó atentamente, como si estuviera memorizando cada movimiento. Entonces, la pequeña abrió su cuaderno en una página que Elena no había visto antes. Era diferente a las demás. En lugar de dibujos, esta página tenía algo parecido a un árbol genealógico muy simple. En la parte superior había dibujado a una mujer con cabello largo y había escrito Rosa Mamá. Debajo había dibujado una niña más pequeña y escrito algo que Elena tuvo que mirar 2 veces para comprender. Esperanza. Había escrito con letras cuidadosas. Mi nombre es Esperanza. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Esperanza. Rosa había nombrado a su hija con su segundo nombre, el nombre que siempre había dicho, que significaba lo más importante en la vida, la capacidad de creer que mañana podía ser mejor que hoy. Esperanza, repitió Elena en voz alta, y aunque sabía que la niña no podía escucharla, articuló cada letra con especial cuidado. La niña asintió entusiasmada y después señaló algo más en la página. En una esquina había un pequeño dibujo de 2 mujeres jóvenes, ambas vestidas con uniformes que Elena reconoció inmediatamente. Eran los uniformes de la fábrica textil. Una de las figuras tenía cabello corto y rizado, la otra cabello largo y liso. «¿Esa soy yo con tu mamá?», preguntó Elena señalando el dibujo. Esperanza asintió y después pasó la página. Lo que Elena vio a continuación la dejó sin aliento. Era una reproducción casi exacta de una fotografía que Rosa y ella se habían tomado en el último día de trabajo antes de que Rosa dejara la fábrica para casarse. En el dibujo, ambas mujeres sonreían y tenían los brazos entrelazados, pero lo más impactante era que en el margen de la página había una fecha escrita con números pequeños pero claros. Elena hizo el cálculo mental rápidamente. La fecha coincidía exactamente con el día en que Rosa se había despedido de ella. Pero eso significaba que Rosa había contado a su hija sobre ella. Había preservado ese recuerdo durante todos estos años. Esperanza tomó entonces un lápiz de color que tenía guardado en el bolsillo de su suéter y comenzó a dibujar algo nuevo en una página en blanco. Con trazos cuidadosos, dibujó la plaza donde estaban sentadas. Luego, se dibujó a sí misma en el banco, pero esta vez no estaba sola. Había otra figura sentada junto a ella. Cuando terminó el dibujo, miró a Elena y señaló la nueva figura. Después hizo algo que partió el corazón de Elena en 2.
Llevó sus manitas juntas al corazón y luego las extendió hacia ella, en el gesto universal del amor. En ese momento, Elena entendió algo que la conmovió hasta los huesos. Esta niña no solo había reconocido su conexión con Rosa, había estado esperándola. De alguna manera inexplicable, Esperanza había sabido que Elena aparecería en su vida. Elena miró la fecha escrita en el margen del dibujo de la fotografía y sintió un escalofrío. Era la misma fecha en que Rosa se había despedido de ella, pero también era el día en que Elena le había hecho una promesa que había olvidado con el paso de los años. Si algún día necesitas algo, cualquier cosa, busca a Elena. Ella cuidará de ti como si fueras su propia hija. Ese nombre, la mujer lo conocía demasiado bien. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, mientras los recuerdos se acomodaban como piezas de un rompecabezas que había estado incompleto durante años. Rosa no solo había preservado su amistad en la memoria de su hija, había construido un puente entre el pasado y el presente que ahora se revelaba con una claridad dolorosa y hermosa a la vez. Elena recordó vívidamente aquel último día en la fábrica. Rosa había llegado radiante, con las mejillas sonrojadas por la emoción y los ojos brillantes como estrellas. Se casaría al mes siguiente con Miguel, un hombre bueno que la amaba profundamente y que había prometido construir con ella la familia con la que siempre había soñado. Elena, le había dicho Rosa mientras empacaba sus cosas en una caja de cartón, quiero pedirte algo importante. Elena había dejado de coser para escuchar atentamente a su amiga. Sé que probablemente nunca pasará nada malo, continuó Rosa, pero quiero saber que si algún día mis hijos me necesitan y yo no estoy, tú estarás ahí para ellos. En ese momento, Elena había pensado que era una de esas preocupaciones típicas de Rosa, que siempre había sido protectora hasta la exageración. Le había prometido sin dudar que sí, que por supuesto cuidaría de sus futuros hijos si algo llegara a pasarle. Prométemelo, había insistido Rosa, tomando las manos de Elena entre las suyas. Júrame que si algún día necesitan a alguien que los ame como una madre, serás tú. Elena había jurado. Había sido una promesa fácil de hacer en ese momento, rodeadas de alegría y planes de futuro. Una promesa que se había desvanecido en la rutina de los años, enterrada bajo el peso de la vida cotidiana y la pérdida gradual del contacto. Ahora, mirando a Esperanza, Elena comprendía que Rosa había sido profética de una manera desgarradora. Había sabido con esa intuición misteriosa que algunas madres poseen, que su tiempo con su hija sería limitado. ¿Qué le pasó a tu mamá, pequeña?, preguntó Elena, aunque una parte de ella temía la respuesta. Esperanza pasó las páginas de su cuaderno hasta llegar a una que Elena no había visto antes. Era diferente a las demás, más oscura, dibujada con colores grises y negros. Mostraba un hospital, con una figura pequeña en una cama rodeada de máquinas. Al pie de la cama, una niña aún más pequeña sostenía la mano de la figura acostada. En la esquina de la página, Rosa había escrito algo con letra temblorosa, como si hubiera sido escrito por alguien muy débil. Para Esperanza, con todo mi amor, busca a Elena. Ella cuidará de ti. Elena sintió que se le partía el alma. Rosa había muerto, pero no sin antes asegurarse de que su hija supiera exactamente a quién buscar. Había pasado sus últimos momentos preparando a Esperanza para sobrevivir sin ella. ¿Cuánto tiempo has estado sola?, preguntó Elena, aunque sabía que la respuesta sería desgarradora. Esperanza mostró 3 dedos de su mano izquierda y después, pensándolo mejor, agregó unos cuantos dedos más. Elena interpretó que habían sido alrededor de 3 años, una eternidad para una niña de 8 años. ¿Dónde has estado viviendo todos estos años? La respuesta llegó en forma de una serie de dibujos que Esperanza le mostró rápidamente. Casas diferentes, algunas que parecían albergues, otras que podrían haber sido hogares de acogida temporal. Ninguna parecía haber durado mucho tiempo. Elena comenzó a entender la magnitud de la tragedia. Esperanza no solo había perdido a su madre,
Había sido pasada de hogar en hogar, probablemente porque su sordera hacía que fuera difícil de manejar para familias que no sabían cómo comunicarse con ella. ¿Por eso estás siempre en la plaza?, preguntó Elena. ¿Porque sabías que algún día yo pasaría por aquí? Esperanza asintió con una intensidad que partía el corazón. Después abrió su cuaderno en una página que Elena no había visto antes. Era un mapa rudimentario del barrio, con la plaza marcada con un círculo grande y rojo. Alrededor del círculo había dibujado pequeñas flechas que convergían hacia el centro. Elena comprendió. Esperanza había estado viniendo a esa plaza todos los días, esperándola. Había convertido ese banco en su puesto de observación, en su lugar de espera para el encuentro que su madre le había prometido que algún día llegaría. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí todos los días? Esperanza hizo un gesto que Elena interpretó como mucho tiempo, y después le mostró otra página del cuaderno. En ella había hecho una especie de calendario rudimentario, con rayas que marcaban días. Había tantas marcas que Elena tuvo que contar 2 veces para creer lo que estaba viendo. Más de 1 año. Esperanza había estado yendo a esa plaza durante más de 1 año, todos los días, esperando que apareciera la mujer que su madre le había prometido que la cuidaría. «Oh, mi pequeña valiente», susurró Elena, sintiendo que se le quebraba la voz. «Has estado esperándome todo este tiempo». Esperanza asintió y después hizo algo que Elena nunca olvidaría. Cerró el cuaderno, se levantó del banco y se acercó lentamente a ella. Con una confianza que contrastaba con su fragilidad aparente, se sentó en el regazo de Elena y apoyó su cabecita en su pecho. Elena sintió que su corazón se inundaba de un amor tan intenso que amenazaba con ahogarla. Envolvió a la niña en sus brazos y la meció suavemente, como había hecho Rosa tantas veces cuando Esperanza era aún más pequeña. En ese momento, mientras sostenía a la hija de su mejor amiga contra su corazón, Elena entendió algo profundo sobre el destino y las promesas. Rosa no había muerto dejando a su hija sola en el mundo. Había tejido una red de amor que había tardado años en manifestarse, pero que había estado ahí desde el principio, esperando el momento perfecto para revelarse. «Mamá me dijo que tú cantabas una canción bonita», dijo Esperanza con sus labios, articulando cada palabra con el esfuerzo de quien ha aprendido a hablar sin poder escuchar su propia voz. Elena se estremeció. Rosa solía cantarle una canción durante los descansos en la fábrica, una melodía que hablaba de esperanza y nuevos comienzos. Era «Mañana será bonito», una canción que sus propias madres habían cantado y que hablaba de fe en el futuro. Aunque Esperanza nunca podría escuchar esa canción, Elena comprendió que podía transmitirle su esencia de otras maneras. La tomó suavemente por los hombros y comenzó a cantarla, no con voz, sino con el corazón. Sus labios se movían al ritmo de la melodía que Rosa tanto amaba, y Esperanza observaba cada gesto como si pudiera sentir la música a través de los movimientos de Elena. Después, lentamente, la niña comenzó a mover los labios también, imitando los gestos que había visto su madre hacer cientos de veces. Era un momento de conexión tan profundo que trascendía la necesidad del sonido. La canción existía ahora en el espacio sagrado entre 2 corazones que se habían reconocido después de años de búsqueda. Elena supo en ese instante que su vida había encontrado su verdadero propósito. No había sido casualidad que hubiera caminado por esa plaza justamente ese día. No había sido coincidencia que hubiera decidido detenerse a mirar a la niña solitaria del banco. Rosa, desde donde quiera que estuviera, había orquestado este encuentro con la paciencia de quien conoce los tiempos del corazón. Ahora debía tomar una decisión que cambiaría ambas vidas. El sol había comenzado a descender cuando Elena tomó la decisión más importante de su vida. No fue una decisión difícil. Al contrario, se sintió como la cosa más natural del mundo, como si hubiera estado preparándose para este momento durante décadas sin saberlo. «Esperanza», dijo, articulando cada sílaba con amor mientras sostenía el rostro de la niña entre sus manos.
¿Quieres venir a casa conmigo? Los ojos de Esperanza se llenaron de una luz que Elena no había visto antes. Era más que alegría. Era el reconocimiento profundo de que, finalmente, había llegado a su destino. La niña asintió con tanta intensidad que todo su pequeño cuerpo se movió con el gesto. Después, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida, se lanzó a los brazos de Elena con una confianza absoluta que habló más que 1000 palabras. Elena la sostuvo contra su corazón y sintió como algo que había estado roto en su interior durante años se sanaba de repente. Nunca había tenido hijos propios, y aunque había encontrado formas de llenar ese vacío a través de los años, siempre había quedado una sensación de incompletitud. Ahora entendía por qué. Estaba destinada a ser madre de esta manera en este momento preciso, para esta niña especial que había esperado por ella con una paciencia que solo los corazones puros poseen. «Vamos a hacer esto oficial», le dijo Elena, aunque sabía que las palabras oficiales vendrían después. Lo importante era el compromiso del corazón, y ese ya estaba sellado de manera inquebrantable. Esperanza tomó su cuaderno y rápidamente dibujó algo nuevo en una página en blanco. Era la imagen de 2 figuras caminando juntas, alejándose de la plaza. Una era claramente Elena, la otra era ella misma. Pero esta vez, ambas figuras tenían sonrisas enormes y sus manos estaban entrelazadas. Al pie del dibujo, con letras más firmes que las que Elena había visto antes, escribió: «Elena y Esperanza, familia». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de felicidad. «Sí, mi amor, familia». Se levantaron del banco que había sido testigo de tantas horas de soledad y comenzaron a caminar juntas hacia la salida de la plaza. Esperanza llevaba su cuaderno apretado contra el pecho, pero ya no como un refugio contra la soledad, sino como el libro de memorias de una nueva vida que comenzaba. Mientras caminaban, Elena se detuvo frente a la fuente del centro de la plaza. Con gestos cuidadosos, le enseñó a Esperanza la seña para ahogar, juntando las puntas de los dedos y formando un triángulo sobre su cabeza. Esperanza repitió el gesto, pero después lo modificó ligeramente. En lugar de formar el triángulo solo sobre su cabeza, lo extendió para cubrir también a Elena. Era su manera de decir que el hogar no era un lugar, sino la persona que había elegido como familia. «Muy bien, mi niña inteligente», le dijo Elena, acariciando suavemente su cabello. «Eso es exactamente lo que significa hogar». Mientras se alejaban de la plaza, Elena miró hacia atrás una última vez. Ese banco, que había sido durante tanto tiempo un símbolo de soledad y abandono, ahora se había transformado en algo completamente diferente. Era el lugar donde 2 destinos se habían encontrado, donde una promesa olvidada había florecido en amor presente. Sabía que había mucho por hacer en los días siguientes. Tendría que iniciar los procesos legales para adoptar oficialmente a Esperanza. Tendría que aprender más lenguaje de señas. Tendría que adaptar su pequeño apartamento para recibir a su nueva hija. Pero nada de eso le preocupaba. El amor había encontrado la manera, como siempre lo hace. Esa noche, mientras Esperanza dormía en la cama de Elena, porque la niña se había negado dulcemente a dormir sola después de tantos años de soledad, Elena abrió el cuaderno azul y leyó todas las páginas que no había visto durante el día. Encontró cartas que Rosa había escrito para su hija, consejos de madre preservados en dibujos y palabras simples. Encontró canciones escritas fonéticamente, para que Esperanza pudiera cantarlas, aunque no las escuchara. Encontró mapas del barrio con instrucciones específicas de cómo llegar a la dirección de Elena. Rosa había planeado todo, había sabido que su tiempo era limitado y había usado cada momento para preparar a su hija para este encuentro. Había convertido su muerte en una puerta hacia una nueva vida, en lugar de un final. En la última página del cuaderno, Elena encontró algo que la hizo sollozar de emoción. Era una carta dirigida a ella, escrita con la letra temblorosa pero decidida de una mujer que sabía que se estaba despidiendo. «Querida Elena, si estás leyendo esto, significa que cumpliste tu promesa. Sabía que lo harías.
porque siempre fuiste la persona más confiable que conocí. Esperanza es mi regalo más grande para el mundo, pero también es mi regalo para ti. Sé que la amarás como si hubiera nacido de tu corazón, porque en cierto modo, así fue. Ella tiene mi sangre, pero tiene tu alma. Cuídala, ámala, y por favor cuéntale siempre que su madre la amó tanto que le encontró la mejor madre adoptiva del mundo. Con amor eterno, Rosa. Elena cerró el cuaderno y miró hacia la ventana, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Era el comienzo de un nuevo día, de una nueva vida, de una nueva familia construida sobre los cimientos del amor más puro que existe, el que trasciende la muerte y encuentra maneras de florecer incluso en los jardines más inesperados. A veces no hace falta escuchar con los oídos, basta escuchar con el corazón. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con silencios que hablaron más fuerte que las palabras, con promesas que el tiempo se encargó de cumplir y con un amor maternal que encontró su camino a través de los años y las lágrimas. Una historia que nos recuerda que a veces los encuentros más importantes de nuestra vida llegan disfrazados de casualidad, cuando en realidad son citas que el destino había agendado mucho antes de que pudiéramos imaginarlo. ¿Hubo un momento que te conmovió profundamente? Fue cuando Elena descubrió que la niña sorda era la hija de su mejor amiga. O quizás cuando entendimos que Esperanza había estado esperándola en esa plaza durante más de un año, todos los días, con la paciencia infinita de quien confía en las promesas del corazón. ¿Te emocionaste cuando viste cómo se comunicaron sin palabras, cómo construyeron un puente de amor que no necesitaba del sonido para ser real y profundo? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado en este mundo que a veces olvida mirar con el corazón. En este canal celebramos las historias que sanan, la magia de las promesas que trascienden el tiempo y encuentran maneras misteriosas de cumplirse. El poder de una amistad que se convierte en familia, incluso después de la muerte, y esa clase de amor que no necesita palabras porque habla directamente de corazón a corazón. La historia de Elena y Esperanza nos enseña que hay formas de escuchar que van más allá de los oídos, que hay maneras de hablar que no requieren voz, y que los lazos más fuertes son aquellos que se tejen con hilos invisibles, pero inquebrantables. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir tu corazón a esta historia de encuentros imposibles que se vuelven inevitables. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Historias de madres que encuentran a sus hijos en los lugares más inesperados, de promesas que el tiempo se encarga de cumplir, y de ese amor que trasciende todas las barreras, incluso el silencio. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.